que van a recibir, que van a recibir la señal, ¿verdad? Algo importante es de que los receptores, por ejemplo, de tirosinquinasa, que son transmembrana, pueden ser el receptor, o sea, puede ser el desencadenante. Y esto, al referirme como desencadenante, me refiero a que una vez que recibe la respuesta, este mismo, por ejemplo, este receptor de tirosinquinasa puede activar varias vías fosforilando las proteínas siguientes o las moléculas siguientes, como en el caso de las quinasas PI3, pero también pueden ejercer su función al fosforilar una serie de proteínas y que éstas van a llevar un acoplamiento a distintas moléculas, como por ejemplo en la vía de RAS, y una vez, entonces no va a depender exactamente, o sea, no va a depender exactamente de la recepción de la señal, la respuesta efectora que va a tener, sino que va a ser secundaria a la fosforilación de varias proteínas que finalmente van a llevar a que perdón, no, bueno, se exprese la respuesta efectora, ¿verdad? Como por ejemplo los receptores de tirosinquinasa que están asociadas a proteínas GTP como la vía RAS. Entonces, aquí está ampliado, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, con el ejemplo del factor de crecimiento epidérmico, una vez que el receptor recibe su ligando, pues este receptor va a su porción intracelular, los residuos de tirosina se van a fosforilar y estos posteriormente van a ir activando varias moléculas intracelulares dependientes de una acoplada a proteína G y una vez que esto pasa, eh, activa varios ligandos intracelulares y finalmente va a llevar a provocar cambios conformacionales de proteínas o acelerar o disminuir los procesos de expresión génica de las proteínas por medio de regulación de la transcripción una vez que las maquinasas se activen al fosforilarse. Entonces, esto es lo que les decía, ahora que todas las quinasas no solo son dependientes de tirosina, sino que de tronina y serina también. Y la característica es que esta se va a volver activa una vez que se fosforile. Y los receptores de tirosinquinasa, para poder actuar una vez que reciben su ligando, estos se van a dimerizar y va a empezar una autofosforilación del receptor que permite que el dominio intracelular se vuelva activo y que esto provoque una cascada de señalización, ya sea de acoplamiento a otras proteínas de membrana en el dominio intraplasmático eh, unido a la membrana celular o que esta misma señal de fósforo se siga amplificando a otras señales como segundos mensajeros o proteínas intracelulares o proteínas, perdón, citoplasmáticas que finalmente van a llegar al núcleo para poder producir los cambios en la expresión génica. Entonces, con los receptores de la tirosinquinasa, pues yo creo que esto ya hemos hablado bastante, entonces no lo voy a tocar mucho, pero uno de los modelos uno de los modelos evolutivos y uno de los primeros ejemplos del uso de los inhibidores de tirosinquinasa, cómo estos resultaron ser efectivos para curar una enfermedad, vemos que más o menos en 1960 se descubrió el cromosoma Filadelfia y esto pasó porque en años anteriores investigadores habían visto que dentro del cariotipo de las células provenientes de la leucemia mieloide crónica había un cromosoma específicamente que era normal. Posteriormente se identificó que esto era una translocación, ¿verdad? Era un gen quimérico y que la activación o esta translocación provocaba una mayor actividad de la tirosinquinasa, ¿verdad? Por estimulación de proteína BCR-ABL. Entonces, posteriormente en el tiempo, algunas cosas interesantes pasaron y uno es del concepto de por qué entonces estos blancos moleculares funcionan y es que todos estos blancos, por ejemplo, como la dependencia de la leucemia mieloide crónica de la estimulación de su receptor de tirosinquinasa por proteínas BCL-ABR, es que
expresa un fenotipo oncológico dependiente. Esto quiere decir que para que el tumor se pueda desarrollar depende altamente de esta vía oncogénica, o sea, de esta vía aberrante. Y si la célula por algún motivo deja de expresar este fenotipo oncológico, pues entonces la enfermedad se resuelve y ya no se expresa, ¿verdad? Y esto permitió que a finales del 2000, una enfermedad en la que la sobrevida a los 8 años para los 80 era del 15%, se transformara en una sobrevida a los 8 años del 83%. Pero pues no acabó ahí, sino que como vamos a ver en la mayoría de receptores de tirosinquinasa, se puede inducir resistencia por distintos mecanismos. Entonces, porque si el blanco molecular en este caso, por ejemplo, es diseñar alguna droga que inhiba, por ejemplo, la expresión aberrante anormal del receptor de tirosinquinasa, y logramos encontrar algo, por ejemplo, que bloquee la vía, pues todo estaría resuelto. Pero lo que pasó es de que en las vías que son, por ejemplo, dependientes de receptores de tirosinquinasa, como en el caso aquí de la leucemia, o de la leucemia mieloide crónica, y el primer medicamento que funcionó inhibiendo la tirosinquinasa y evitando la señalización celular que llevaría a a la supervivencia de la célula, y el medicamento se llamaba imatinib, pasó que la célula tumoral podía evadir esto eh, y existen dos mecanismos importantes en los que las células tumorales pueden desarrollar resistencia a los fármacos que utilizan la señal de inhibir las tirosina quinasas o las sinasas o las moléculas que funcionan como sinasas. Y entonces se define como resistencia a cuando, por ejemplo, un medicamento que se utiliza como blanco molecular no funciona en el tumor, y generalmente estas pueden ser porque en el tumor puede haber alguna mutación que haga que el medicamento, por ejemplo, no funcione, y entonces el medicamento, por ejemplo, no se pueda acoplar al receptor, como en el caso de la mutación para la leucemia, que es la mutación T315I. Entonces, pero pueden ocurrir una vez que el paciente ya se somete a algún medicamento, por ejemplo, puede ser que este se vuelva secundariamente resistente, y esto quiere decir de que el tumor se va a volver resistente a esta terapia. Y estos algunos otros mecanismos que son dependientes, por ejemplo, puede ser que ocurra una amplificación génica y por lo tanto, pues el paciente exprese más BCR-ABL en el caso de la leucemia, o que esta mute y utilice una vía alterna, como por ejemplo en vez de utilizar la vía de la tirosinquinasa, use una vía alterna que se llama SRC. Entonces vemos que estos blancos moleculares para moléculas pequeñas son altamente efectivos, y si un paciente en una enfermedad en la que es blanco molecular puede recibir en este caso la diana, o sea, se identifica una diana y hay un medicamento para ofrecerle, es altamente probable que este paciente en el tiempo desarrolle una resistencia secundaria por amplificación génica, por mutación, o puede ser de que el paciente sea intrínsecamente resistente a la mutación, ¿verdad? Entonces, y pues dentro de algunos otros mecanismos, como para todas las drogas, ¿verdad? Bomba de flujo, utilizar alguna otra vía como la SRC, en vez de utilizar el receptor de tirosinquinasa. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esta es una diana molecular que explica muy bien, por ejemplo, cómo se descubrió primero una mutación, se desarrolló una terapia para esta mutación, y posterior a que se desarrolló la terapia, se desarrollaron medicamentos que actuaban sobre la resistencia, y vemos que bloquear, por ejemplo, esta vía provoca entonces pues que no se exprese el fenotipo oncogénico, y por lo tanto que el paciente no exprese las células aberrantes de la leucemia mieloide crónica. Y como ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que el imatinib compite con los residuos de tirosina por el ADP, y entonces al bloquear esta vía, pues no va a permitir que siga toda la señalización cascada abajo del receptor de tirosinquinasa. Entonces,
Acá traigo un caso clínico. Esta era una paciente de 28 años que estaba en gestación de 14 semanas y consultó por hematemesis, melena, epigastralgia y síncope. El paciente tenía antecedente de una hemorragia digestiva alta y resultó que tenía 9 hemoglobina. Fue a endoscopia y se identificó una masa, fue a inmunistoquímica y la inmunistoquímica tenía CD 117 positivo y un KI bajo, ¿verdad? De baja proliferación, y por lo tanto se planificó para una resección quirúrgica de esta masa. Cuando se hizo la resección de masa, se notó o se identificó que habían distintas metástasis al peritoneo, por lo tanto se consideró que era una enfermedad metastásica, concluyendo que esto era un tumor tipo GIST. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Porque el imatinib, que fue un medicamento que fue diseñado inicialmente para otra enfermedad, no solo bloquea el receptor de tirosinquinasa en la mutación BCR-ABL, sino que también en el caso de los tumores estromales puede actuar a nivel del CD117, bloqueando la respuesta de este receptor que es más conocido como KIT. Entonces, en el 2012 publicó en el New England un estudio en donde se trataron 147 pacientes en los que tenían un tumor GIST y que este tumor GIST era metastásico y resecable y a esto se les empezó a dar el medicamento. Y esto fue lo que pasó. Si ven en la imagen, vemos que la primera fue al momento de entrar al estudio, el siguiente fue a las 4 semanas y la siguiente tomografía perdón, el PET y la tomografía que vemos aquí abajo fue a las 16 semanas y lo que pasó fue que tuvo una respuesta importante. Entonces esa fue evidencia de que un medicamento que originalmente fue desarrollado para otra función, al bloquear una vía de señalización, podía servir para otras enfermedades. Y vemos aquí, como en el caso de este paciente, tuvo una respuesta importante. Y esta respuesta no solo era importante al inicio, a las primeras 16 semanas, sino que esta respuesta se mantenía en el tiempo. Posterior a eso, el único criterio para ingresar a este estudio, por ejemplo, fue que los pacientes fueran CD117 y que la masa fuera resecable. Posterior a esto, se identificó que tanto el receptor KIT como otro receptor de tirosinquinasa podían tener algunas mutaciones y entonces lo que se trataba de comprobar es que si las mutaciones en el receptor de quinasa podían aumentar la especificidad del tratamiento y hacer que estos fueran, o sea, que estos tuvieran una respuesta más importante a nivel de la respuesta tumoral. Y vemos que todos los pacientes que ingresaron al estudio, que es la curva que estoy señalando con el puntero, tuvieron, pues, esta es una curva de tiempo libre de supervivencia y vemos pues que hubo alguna respuesta, por ejemplo, en la que no hubo recaída para los pacientes, pero lo importante es que aquí en este estudio se empezaron a buscar mutaciones contra el receptor para ver si esto aumentaba la respuesta o la eficacia del tratamiento al usarlo como droga. Y pasó algo interesante. Los pacientes, aunque las mutaciones importantes eran en KIP, y los pacientes que tenían mutaciones en el exón 11 o en el exón 9 tenían una respuesta mayor en el tratamiento a aquellos que no presentaban o que no tenían ninguna mutación. Por lo tanto, aquí se comprobó el segundo principio, que era lo que les decía con estos blancos moleculares, que las vías que se identifican, o sea, la vía molecular es importante porque si esta está alterada, eso es lo que permite que se exprese el fenotipo oncológico y por lo tanto que se desarrolle el tumor. Entonces, la respuesta fue mucho más importante, por ejemplo, en los que tenían aberrada esta vía por mutaciones específicamente en el KIT. Y entonces Imatinib dejó algunas lecciones, por ejemplo, una era que nunca había que cerrarse a que un medicamento iba a servir específicamente para una patología,
que los marcadores moleculares podían servir de pronóstico y no solo de pronóstico, sino que utilizar un grupo específico al cual iniciar la terapia. Y la otra cosa es que estos datos se podían obtener tanto prospectiva como retrospectivamente. Quería decir, por ejemplo, de que si en algo que ya se lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se desarrollan actualmente los estudios para probar esta terapia, pero el otro punto importante era que los pacientes podían, por ejemplo, la respuesta posteriormente, generalmente cuando se identifica un tumor, por ejemplo, generalmente se toman muchas muestras para investigar, por ejemplo, varias vías aberrantes y que identificar una vía aberrante, por ejemplo, de manera retrospectiva en pacientes que sí habían tenido respuesta puede servir más adelante para desarrollar pues, un estudio dirigido a esta diana molecular. Y actualmente las indicaciones aprobadas para imatinib, por ejemplo, no solo son enfermedades, no solo son para enfermedades, o sea, para la leucemia amiloide crónica, sino que actualmente, por ejemplo, se utilizan algunos otros tumores como el dermatofibroma protuberans o, por ejemplo, en el síndrome hipereosinofílico, ¿verdad? Que no fue para lo que fue desarrollado inicialmente el medicamento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los IGFR. La otra cosa importante es de que, eh, pues, estoy tratando de usar algunos ejemplos de que fueran como los más simples que me ayudaran a explicar la guía. No, probablemente no sean las primeras líneas actuales para el tratamiento, pero estos con fines de repasar los principios moleculares de cómo responden estos. Y el otro ejemplo es cómo funcionan, por ejemplo, los receptores de tirosinquinasa, y en este caso vamos a hablar del EGF o del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, como hablábamos al inicio, por ejemplo, cuando la tirosincinasa recibe a su ligando, esto va a provocar una dimerización y un cambio conformacional, provocando un receptor que está completamente activo con sus dos ligandos y la forma dimérica, y esto posteriormente, una vez que se da, permite que los dominios o el sitio activo, que es al que se van a unir los fósforos, una vez que el receptor está completamente activo, es lo que permite que estos fósforos unidos al receptor fosforilen proteínas que funcionan como segundos mensajeros para amplificar la respuesta, y esto provoca, por ejemplo, activación de segundos mensajeros tanto a nivel de membrana como el RAS y una reacción cascada abajo que va a llevar finalmente a la expresión de factores de transcripción a nivel del núcleo que van a provocar alguna respuesta, ¿verdad? Hay que recordar que, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico es un factor fisiológico que lo que va a provocar es proliferación celular, ¿verdad? Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo funciona normalmente. Entonces, se diseñó pues un medicamento, hay varios medicamentos que actúan a nivel de esta vía, y lo que pasa es que al actuar al nivel Lotinib, por ejemplo, lo que hace, ¿verdad? Es que es un inhibidor de tirosinquinasa que va a actuar a nivel de la porción intraplasmática del receptor de tirosinquinasa, y lo que hace el Lotinib es que al bloquear la interacción de los fosfatos con la porción citoplasmática del receptor, evita entonces que se dé la señalización de cascada y por lo tanto que se produzca la proliferación celular. Entonces, si esto no se puede dar y no se pueden fosforilar los segundos mensajeros o las proteínas de dominio que van a llevar a cabo su función y se bloquea la vía, pues no va a haber proliferación celular. Aunque es importante recalcar de que estas vías en los tumores son vías sobreexpresadas, porque si fueran vías normales, al utilizar el medicamento, pues detendría el crecimiento en cualquier tipo de célula que expresara factor de crecimiento epidérmico. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, más o menos en 1993, en Cancer Research se publicó un estudio en el que eran 57 pacientes, y en este lo que se hizo es que se tomaron biopsias, o sea, se tomaron biopsias de tejido pulmonar en pacientes que tenían cáncer de pulmón de células no pequeñas, y en este se empezó a cuantificar, por ejemplo, la expresión eh,
la expresión de factor de crecimiento epidérmico, ¿verdad? La primera tabla, vemos, por ejemplo, lo que trato de ejemplificar es en qué tanto porcentaje se expresaba y si este se expresaba, por ejemplo, en ambos tejidos, si se expresaba solo en el pulmón o si se expresaba, por ejemplo, solo en el tejido linfático. Y vemos de que una de las cosas importantes es que tanto el tejido tumoral expresaba expresaba bastante GFR y este GFR también se mantenía, por ejemplo, independientemente del estadio de la enfermedad, que en negro vemos los estadios uno y 2 y en blanco aparecían los pacientes que tenían estadios 3 y 4 y que esta expresión era constante y que al mismo tiempo la expresión del GFR se daba tanto en la respuesta inicial en la previo a la cirugía, tanto como por ejemplo en las recaídas posteriores a haber recibido terapia primaria para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, si existía, por ejemplo, si existía un blanco molecular que se expresaba altamente, pues entonces eh, en en el 2003 se publicó este estudio que se llamaba IDEAL en el JCO, en el que se trató de comprobar, por ejemplo, al utilizar un inhibidor en GFR, si este podía tener respuesta en pacientes que tenían enfermedad, en enfermedad, ¿cómo se llama? En pacientes que tenían tumores avanzados de células no pequeñas pulmonar. Y en este lo que se trató es de probar si la dosis, por ejemplo, podía, como era un estudio fase 2, era probar cuál era pues, la dosis ideal. Pero la cosa importante es que estos pacientes ya habían recibido terapia previa y pues ya no había nada más que darle, ¿verdad? Por lo tanto, en este estudio se probó que, por ejemplo, utilizar el medicamento una vez que ya no había línea de tratamiento, que no tuvo brazo comparativo con placebo, podía extender la sobrevida global de los pacientes. Y que generalmente, por ejemplo, si vemos acá abajo, ¿verdad? Aquí están los porcentajes de los pacientes que tuvieron respuesta completa y de la cantidad, por ejemplo, de todos los pacientes que entraron al estudio, pues el porcentaje en números era alto, ¿verdad? Este es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo otro inhibidor del receptor de crecimiento de la tirosinquinasa asociada al factor de crecimiento epidérmico, en el que se usó gefinitinib, también podía mostrar en algunos casos respuestas respuestas radiológicas y al mismo tiempo podía mantener la enfermedad estable si se utilizaba el medicamento para controlar la vía específica. Entonces, posterior a esto, ¿verdad? Y ahora, pues actualmente hay muchos otros blancos moleculares y muchas mutaciones a estudiar, pero tal vez este era otro. En el 2006, en Clinical Cancer Research, se trató de investigar, por ejemplo, si había alguna mutación que se asociara a disminuir la respuesta, por ejemplo, en los pacientes que aunque expresaran el receptor de crecimiento epidérmico, si había alguna mutación que pudiera aumentar, por ejemplo, cuando estuviera presente la respuesta. Pues ahí se identificó que la delección del exoman 19 en en el EGFR aumentaba los porcentajes, en este caso, ¿verdad? De sobrevía global. Y la otra cosa importante es que en este estudio también se comprobó, por ejemplo, de que los pacientes que nunca habían fumado en su vida tenían mejor respuesta al factor de crecimiento epidérmico. Por lo tanto, eh, los blancos moleculares no solo pueden ser más efectivos al identificar un blanco molecular, sino que la otra cosa importante es que también hay factores endógenos que, por ejemplo, en este caso, el fumar, por ejemplo, se asociaba a una pobre respuesta al utilizar este tipo de medicamentos. Bueno, el otro ejemplo, ¿verdad? De otra vía de señalización utilizada, ¿verdad? Son los inhibidores de la angiogénesis, por ejemplo, como en el caso
para células renal de carcinoma renal. Vamos a hablar del uno, para que son sorafenib y sunitinib, que también son inhibidores de tirosinquinasa, pero que van a actuar específicamente con el factor de crecimiento vascular y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y vemos entonces de que generalmente cuando hay una vía de señal, por ejemplo, tanto los factores de crecimiento como el epidérmico, el vascular y el de plaquetas, una vez que están activos, van a empezar varias vías de señalización por segundos mensajeros que van a llevar a la supervivencia de la célula, la proliferación de vasos, por ejemplo, que la célula adquiera un fenotipo mesenquimal y que permita que la célula migre o que la célula pues prolifere, ¿verdad? Entonces, y generalmente la célula tumoral, una sobreexpresión de estos, como vemos, pues está asociado a a la estimulación por el factor, por el factor inducible por hipoxia 1 alfa, para que si recordamos, pues también estimula en condiciones de hipoxia a nivel renal, pues este factor se va a liberar y este factor, aparte de transcribir otras proteínas, también es sumamente importante para estimular la proliferación de los ligandos, por ejemplo, de los derivados de plaquetas, de los derivados vasculares y del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, se sabía que que en los carcinomas renales estas vías iban a estar eh, alteradas, ¿verdad? Pues bloquear, por ejemplo, como con sunitinib, el dominio del receptor de tirosinquinasa eh, que servía para recibir la respuesta de estos dos factores de crecimiento, inhibir la porción intracitoplasmática de este receptor, pues podía disminuir entonces la sobrevivencia de la célula, la permeabilidad vascular, por ejemplo, o la maduración celular de las células tumorales y por lo tanto influir en la progresión de la enfermedad. Y es por eso pues, que estos eh, son blancos moleculares, pues actualmente desplazados por otro tipo de medicamentos, pero que en su momento tuvieron tiene actualmente todavía una participación importante en la regulación del carcinoma de células renales. Otro ejemplo, por ejemplo, de, de moléculas pequeñas son los inhibidores de ciclinas y pues uno de los campos más importantes o el que vamos a hablar ahorita es en cáncer de mama, ¿verdad? Que expresa receptor de estrógenos positivos. Y si se recuerdan, esto creo que lo había tocado también alguien más en sus seminarios anteriores, pero los inhibidores de ciclinas, pero finalmente los inhibidores de ciclinas van a evitar que el complejo sinasa dependiente de ciclina, que permite que la célula tumoral evada el punto de no retorno, el checkpoint G1, al estar bloqueado, al estar bloqueado, la célula no se prolifera, pero se acuerdan que una vez que la célula sobrepasa este umbral, pues va a provocar toda la señalización celular que finalmente va a llevar a cabo que la célula se divida, ¿verdad? Que tenga un potencial mitogénico. Entonces, bloquear la interacción de este complejo sinasa dependiente de ciclina, pues evita que las células tumorales progresen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Las células tumorales van a expresar receptores de tirosinquinasa, pero también a nivel citoplasmático se encuentran los receptores de estrógenos. Y cuando un paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad tumoral expresor, por ejemplo, de receptores de estrógenos, pues estos van a producirse de manera aumentada, por ejemplo, tanto en el citoplasma celular como también un aumento de la expresión de las vías de señalización asociadas a ligandos de membrana celular. Y una vez que esto se da, pues lo que van a provocar es que los receptores hormonales dimerizados con su ligando van a iniciar una serie de vías de señalización que finalmente van a llevar a la estimulación del genoma y que aumente la expresión de ciclina de 1 o de la ciclina, ¿verdad? Y una vez que esta ciclina se expresa, si ustedes se acuerdan, las cinasas dependientes de ciclina se mantenían constantes siempre, o sea, sus concentraciones a lo largo de todo el ciclo celular
se mantienen constantes en el citoplasma, entonces una producción aberrante de ciclina D1 lo que va a provocar es que se dé esta dimerización y una vez que se dé dimerización, la proteína del retinoblastoma se active liberando el factor de transcripción E2F y pues iniciar y lograr que la célula sobrepase ese umbral de no retorno y que obligue a la célula a dividirse en el punto de chequeo G1. Entonces, por ejemplo, bloquear esta diana con algunas otras moléculas pequeñas, por ejemplo, como los inhibidores de ciclina, pues evitan entonces que finalmente el complejo sinasa dependiente de ciclina actúe sobre las proteínas del retinoblastoma y por lo tanto no se dé la señalización de división celular. Entonces, ¿qué probó esto? Por ejemplo, que bloquear una vía específica en los pacientes que eran hormonalmente susceptibles y por lo tanto iban a tener una vía proliferativa, podía en este caso mejorar la sobrevida de estos pacientes. Otro blanco molecular interesante, pues ya lo vimos, ¿verdad? Ya no lo voy a mencionar tan a detalle porque ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada, pero también, por ejemplo, la vía del mTOR es sumamente importante porque está acoplado a un receptor de tirosinquinasa y las señales intracelulares finalmente al activar eh, los segundos mensajeros mTOR van a llevar varias funciones y una de las importantes por ejemplo, para el cáncer, es que pueden aumentar el crecimiento celular y la proliferación celular. Y entonces, utilizar un medicamento que inhiba esta vía, pues entonces evitará, por ejemplo, que los tumores que tengan acelerada esta vía, ya sea por sobreexpresión de tirosinquinasa o por alteración de la vía en todo su desarrollo, pues evitar la proliferación celular. Por ejemplo, entonces, un ejemplo de método, pues era la asociación de everolimus con exemestano, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, eh, y pues demostró un aumento en la sobrevida de 6 meses, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que generalmente pues los blancos moleculares se pueden utilizar para distintas patologías y pues eso era como una de las cosas en las que quería recalcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿O cómo se ha llegado a todas estas conclusiones y qué es lo que actualmente se hace para descubrir nuevos blancos moleculares o las combinaciones de los mismos? Y es que anteriormente, por ejemplo, se estudiaban medicamentos que iban enfocados a un medicamento específico, a un tumor específico, por ejemplo, y entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, si el paclitaxel, por ejemplo, sirve para cáncer gástrico, y entonces ese estudio tradicional tenía que pasar por una fase uno, por una fase 2 y por una fase 3 para lograr alcanzar su aprobación. Pero, por ejemplo, con el advenimiento de la terapia dirigida, entonces, por ejemplo, ahora podemos saber de que un tumor puede expresar un tipo de mutación específica y dirigir específicamente el medicamento y pasar, pues, obviamente, por las fases para su aprobación. Entonces, y pues cada vez hay más, ¿verdad? No solo son blancos moleculares, sino que, por ejemplo, son algunos otros como cambios histológicos que pueden servir como biomarcadores para saber qué medicamento puede ser efectivo, por ejemplo, para, eh, para la patología. Entonces, entonces, de acá surge el concepto, por ejemplo, de utilizar algunos otros que se llaman tres tipos de estudiar la efectividad de los medicamentos, que por ejemplo son las plataformas, las sombrías o las canastas. Entonces, por ejemplo, en las sombrías son una gran cantidad de tumores, por ejemplo, en los que se evalúan simultáneamente, por ejemplo, el efecto de varios blancos al mismo tiempo. Y, por ejemplo, en las canastas lo que se hace es que pacientes, por ejemplo, que expresan cierto tipo de tumor o que expresan por ejemplo, cierto tipo de tumor, se agrupan varios pacientes indistintamente del tipo de cáncer que el paciente tenga, o de cuál es el lugar o la localidad del tumor, para agruparlos y probar su efectividad. Entonces, por ejemplo, en las canastas, pacientes que tienen, por ejemplo, varios tipos de cáncer, se van a agrupar para probar una droga, por ejemplo, que tiene un blanco sobre alguna mutación o algún blanco molecular. En las canastas y en las sombrías, por ejemplo, lo que se va a hacer es de que se van a probar varias drogas en un mismo tipo de tumor.
Entonces, esto permite que secuencialmente, por ejemplo, en un mismo cáncer se puedan probar al mismo tiempo varios blancos moleculares o el efecto de varias drogas al mismo tiempo y de la misma forma que una misma droga pueda ser evaluada en las canastas en varios tipos tumorales. Esto es importante porque que el paciente exprese la mutación no quiere decir, por lo que ya hemos visto, ¿verdad? De cómo la epigenética regula la expresión de una mutación, no quiere decir, por ejemplo, que todos los tipos tumorales vayan a responder a un paciente que tiene específicamente una mutación. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que en las sombrías, el ejemplo de la sombría, el ejemplo de la canasta y finalmente las plataformas, ¿verdad? Las plataformas son importantes porque en las plataformas, por ejemplo, es como una sombría modificada, ¿verdad? La sombría modificada, por ejemplo, si en algún brazo, por ejemplo, o en algún momento el medicamento no funciona o se descubre otro blanco, por ejemplo, el paciente se puede eliminar ese brazo, se puede agregar un brazo nuevo y eso permite, por ejemplo, no esperar y concluir el estudio, sino que durante el mismo tiempo se puedan concluir pues, distintos tipos eh, de, de intervenciones importantes contra una enfermedad. Entonces, como conclusiones de este seminario, tal vez una cosa importante es que la señalización celular es algo fisiológico, ¿verdad? O sea, todas estas vías de señalización son señales fisiológicas que normalmente expresa todo el organismo, pero que una vez que esta vía se vuelve aberrante, entonces va a provocar una expresión anómala en el tejido tumoral y por lo tanto proliferación del tejido tumoral. Entonces, si se puede bloquear el mecanismo de señalización que es fisiológico cuando está aberrante en un tumor, esto puede servir de blanco para tratar distintas patologías y pues en este caso lo que estábamos hablando ahorita de cáncer. Y la otra cosa importante es la conclusión, o lo que enseñaron, por ejemplo, los inhibidores de tirosinquinasa para la leucemia mieloide clónica, es de que siempre el pensamiento debe ser fluido y no debe ser estático para poder rediseñar sobre la marcha los estudios y eso tratar y eso lograr, por ejemplo, mitigar o disminuir el tiempo de la aprobación de la aprobación de un medicamento o del aumento de la eficacia, como en los marcadores moleculares que son específicos para o que aumentan la respuesta a una terapia dirigida. Pues eso era lo que había preparado para ahorita.